¿Te has preguntado alguna vez qué secretos aún guarda la Segunda Guerra Mundial? No los que aparecen en los libros, sino los que se deslizan en los márgenes, los que cambiaron la historia en silencio. Hola, ¿cómo estás hoy? Bienvenido a VoiceOver, donde cada historia es una llama que iluminamos juntos. Si te gusta mirar el pasado con otros ojos, te invito a suscribirte y a quedarte hasta el final. Imagina esto, es de noche. La nieve cae sobre Varsovia. En Jovan de 2 años esconde un trozo de pan en su abrigo para su hermana. Afuera, los pasos de los soldados alemanes retumban como latidos. No entiende por qué el mundo ha cambiado, pero si sabe una cosa no hay que resistir. ¿Por qué contar estas historias hoy? Porque aún estamos viviendo las consecuencias, porque el odio no desaparece, solo cambia de uniforme, y porque entender la guerra es la única forma de evitarla. La Segunda Guerra Mundial no comenzó con un disparo, comenzó con un silencio, con tratados firmados en despachos lejanos, con promesas rotas entre potencias que ya no confiaban entre sí. Después de la Primera Guerra Mundial, Europa quedó herida, pero más que herida, humillada. Alemania en particular se sintió acorralada. El Tratado de Versalles no solo les quitó tierras, les quitó dignidad. Y cuando a un pueblo le quitan eso, la rabia empieza a fermentar. En 1923, un hombre pequeño, con bigote cuadrado y palabras envenenadas, escribió un libro, un manifiesto de odio y resentimiento. Mein Kampf. Nadie lo tomó muy en serio al principio, pero el veneno ya estaba en circulación. Mientras tanto, al otro lado del océano, Estados Unidos se encerraba en sí mismo. La Gran Depresión sacudía los cimientos del mundo, y la pobreza era terreno fértil para los extremos. Italia, con Mussolini, ya mostraba que el fascismo era una nueva religión política, una promesa de orden, fuerza y renacimiento nacional. Ani Hitler observaba, aprendía. Esperaba su momento. En Japón la historia era distinta pero con ecos similares. Una isla que se industrializaba rápido, una población orgullosa y una élite militar que soñaba con conquistar hacia tres caminos distintos, pero una misma dirección: el resentimiento, la ambición y una necesidad obsesiva de controlar el futuro. La historia oficial dice que la guerra empezó en 1939 pero para China comenzó en 1937, cuando Japón invadió Manchuria, y para Etiopía comenzó en 1935, cuando Italia bombardeó sus campos con gas mostaza, y Alemania estaba probando. En España, durante la Guerra Civil, la Luftwaffe bombardeó Guernica. Un experimento, dicen algunos. Un ensayo para lo que vendría después. Mientras tanto, los ojos del mundo estaban cerrados quizás mirando hacia otro lado. Inglaterra y Francia aún recordaban las trincheras de la Primera Guerra Mundial. No querían repetirla ni, por eso, toleraron demasiado. En las calles de Berlín, los judíos eran señalados, sus tiendas destrozadas, sus derechos eliminados. Kristallnacht fue más que una noche de Kristallnacht. Fue el sonido de una sociedad que se rompía desde dentro, y sin embargo, muchos aún aplaudían. El desempleo bajaba, la industria crecía, y Hitler hablaba de una Alemania fuerte, unida, imparable. Pero nadie preguntaba, ¿a qué costo? ¿Con qué sangre se construía ese sueño? La guerra aún no estallaba, pero ya estaba respirando. En discursos, en marchas, en mapas redibujados, con líneas imaginarias. La Segunda Guerra Mundial no fue una tormenta repentina, fue una marea que subía lentamente, y el mundo simplemente no supo leer las señales. Cuando Hitler invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939, fue solo el siguiente paso lógico. La chispa ya estaba encendida. Solo faltaba el viento, y el viento sopló con furia,
Cuando las tropas alemanas cruzaron la frontera polaca, no fue una invasión. Fue una coreografía militar, una danza de tanques, aviones y columnas de soldados con botas relucientes. Blitzkrieg, la guerra relámpago. Un nuevo método de guerra, veloz, coordinado, implacable. Aviones bombardeaban primero, después venían los tanques, y detrás, la infantería. No dejaban espacio para respirar. Varsovia resistió durante 27 días, pero al final cayó. Y detrás de los soldados alemanes llegaron otros, la Gestapo, los SS con listas, nombres y órdenes de limpiar. Mientras Europa miraba con horror, Stalin firmaba su parte del trato. La Unión Soviética invadía el este de Polonia. Sí, la URSS y la Alemania nazi eran aliados, por conveniencia, por codicia. Y así, Polonia desapareció, dividida entre dos monstruos que fingían no conocerse. En pocos meses, Dinamarca y Noruega, luego Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, y finalmente Francia, que había ganado la Gran Guerra. Francia, con su famosa línea Maginot. Francia, que creía que su gloria aún la protegería, cayó en 6 semanas. Se rindieron sin condiciones. La Torre Eiffel quedó intacta. Los cafés siguieron abiertos, pero los ojos de París se apagaron. En Londres, Churchill fumaba en silencio. Sabía que el monstruo estaba cerca. Solo puedo prometer sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Y eso fue lo que vino. Porque Hitler preparaba algo más grande. Una invasión anfibia. El asalto a Inglaterra. Pero, primero, la Luftwaffe debía destruir sus cielos. Empezó el bombardeo. La batalla de Inglaterra. Durante meses, los cielos británicos se cubrieron de humo y fuego. Cada noche, sirenas. Cada mañana, escombros. Niños dormían en estaciones de metro. Las iglesias ardían. Pero Londres resistía. No con poder, sino con espíritu. Y entonces Hitler cometió un error. Un error fatal. Giró hacia el este y atacó a su antiguo aliado, la Unión Soviética. Operación Barbarroja. 3 millones de soldados alemanes cruzando la frontera soviética. La invasión terrestre más grande de la historia. Todo parecía ir a su favor. Al principio, las divisiones Panzer avanzaban sin resistencia. Las ciudades soviéticas caían una a una. Kiev, Minsk, Smolensk. Pero en el horizonte se acercaba algo que Hitler no había previsto. El invierno ruso, Napoleón lo había conocido. Y ahora era el turno del Tercer Reich. Tanques que no arrancaban, soldados sin abrigo, comida congelada. Y del otro lado, soviéticos que quemaban sus propias tierras para que el enemigo no tuviera que robar. Stalingrado, un nombre que se convertiría en símbolo, una ciudad que resistió meses bajo fuego incesante, casa por casa, cuerpo a cuerpo, en las ruinas, entre ratas y cadáveres, la historia cambió. Los alemanes quedaron atrapados, hambrientos, desmoralizados. Y por primera vez, más de 90.000 soldados alemanes cayeron prisioneros. Solo 5.000 volverían a casa. El mito de la invencibilidad alemana se rompió. Y el mundo comenzó a respirar distinto. Pero mientras los ejércitos combatían en campos helados, otra guerra más oscura ocurría en silencio. Una guerra contra los invisibles, los muchos, los antiguos. El holocausto no empezó con cámaras de gas. Empezó con palabras, con lies, con indiferencia. Pero pronto se transformó en trenes,
en copas, en humo que salía de chimeneas, y la maquinaria de destrucción ya no era solo militar, era monstruosa. Todo esto, mientras el mundo apenas comenzaba a entender que no era una guerra más, era un abismo. Mientras Europa ardía, el Pacífico bullía bajo la superficie. Otra tormenta se gestaba. El mundo aún no comprendía su escala. Japón, aislado por siglos, se había modernizado a pasos forzados, pero su sed de expansión no era nueva, era hambre de imperio. En 1931 ya había invadido Manchuria. En 1937 entró en guerra abierta con China. Y ahí, en Nankín, la crueldad humana mostró uno de sus rostros más oscuros. 6 semanas, miles de mujeres violadas, familias enteras masacradas, una masacre tan brutal que los propios oficiales japoneses documentaron con orgullo. El mundo no hizo nada. Japón creía que podía dominar Asia. Y no estaba solo. Tenía un pacto con Alemania e Italia. Tres naciones, una ambición compartida en redibujar el planeta. Pero había un actor más, aún dormido. Estados Unidos, la potencia económica del siglo. Rica, lejana, pero no neutral. Washington imponía embargos a Japón. Cortaba su acceso al petróleo, a los metales. Eso fue interpretado como un acto de guerra. Así llegó el 7 de diciembre de 1941. Domingo, amanecer, el cielo sobre Hawái parecía tranquilo. Entonces, aviones, explosions, Pearl Harbor ardía. Japón había atacado sin previo aviso. Una sorpresa brutal. Una declaración no dicha. Y al día siguiente Franklin D. Roosevelt dijo: una fecha que vivirá en la infamia. Estados Unidos entró a la guerra, y el conflicto se volvió verdaderamente global. En cuestión de semanas, las fábricas norteamericanas dejaron de producir refrigeradores. Ahora hacían tanques. Mujeres como Rosie, the Riveter, tomaron los lugares de los hombres, mientras millones eran enviados al frente. Alemania, por su parte, declaró la guerra a Estados Unidos, creyendo que podía ganar en todos los frentes, pero había abierto demasiadas puertas, y detrás de cada una, fuego. En África la guerra también rugía. El desierto era campo de batalla. Las arenas del norte africano vieron a Rommel, el zorro del desierto, enfrentarse a Montgomery. Tanques sobre dunaos, soldados bajo un sol que quemaba. Terreno. La guerra era total. En el aire, en el mar, en las selvas, en los glaciares, en el Atlántico. Los submarinos alemanes acechaban como tiburones. Hundían barcos mercantes sin piedad. La vida en el mar era una ruleta rusa. Nadie sabía si vería el amanecer. Y sin embargo, algo empezaba a cambiar. Las fuerzas aliadas comenzaban a coordinarse. Los códigos enemigos empezaban a ser descifrados. En Bletchley Park, un joven llamado Alan Turing y su equipo rompían el código Enigma. La inteligencia se volvía tan vital como las balas. En el frente soviético los alemanes sufrían. Las distancias eran inmensas. El clima, despiadado, y cada victoria costaba demasiado. Las trincheras se llenaban de barro, miedo y frío, pero también de una furia nueva. Los soviéticos comenzaban a avanzar. Y en el Pacífico, Estados Unidos se enfrentaba a un enemigo fanático. En Guadalcanal, en Midway, en cada isla, una batalla feroz, donde rendirse no era opción, y el suicidio era honor. La guerra no tenía frontera. Ya no era un conflicto entre naciones, era una tormenta que envolvía al planeta, una guerra de ideas, de modelos, de modelo y de supervivencia. Cada país
Cada continente había sido tocado por el fuego, y aún quedaban los peores capítulos por escribir. Para 1943, la balanza empezaba a inclinarse, dolorosamente, pero sin retorno. Los aliados habían sufrido, y ahora contraatacaban. Primero, en el norte de África, las fuerzas del Eje se rindieron en Túnez, más de 250.000 soldados capturados. Fue la primera gran victoria conjunta entre británicos y estadounidenses. El camino estaba abierto hacia Europa. Eligieron empezar por abajo. Italia. Sicilia fue la puerta. Una isla caliente, polvorienta, llena de historia, y ahora de combate. Los aliados desembarcaron en julio de 1943. En pocas semanas, Mussolini caía. La Italia fascista pero Alemania no lo permitiría tan fácilmente. Hitler envió tropas para ocupar el país. Roma fue tomada por los nazis y la guerra continuó. Mientras tanto, en el frente oriental, el ejército rojo avanzaba. Cada metro costaba cientos de vidas, pero avanzaban. Leningrado resistía, Moscú se mantenía, y los alemanes, en Kursk, tuvo lugar la batalla de tanques más grande de la historia. Más de 6.000 blindados. La tierra temblaba bajo el acero. Pero al fin, la resistencia soviética prevaleció. Hitler había apostado todo al este, y estaba perdiendo. Su ejército, antes invencible, se quebraba. Be big. En casa los alemanes comenzaban a preguntarse, ¿y si no ganamos? ¿Y si todo esto fue una mentira? Pero el miedo aún los mantenía en silencio. En 1944, los aliados preparaban algo más grande, algo que aún hoy resuena con fuerza. El 6 de junio, día del mayo, desembarco anfibio de la historia. Miles de barcos, miles de hombres, una madrugada gris, fría, sangrienta. Las playas tenían nombres: Omaha, Utah, Juneau, Gold, Sword, pero para muchos solo fueron tumbas abiertas en la arena. El fuego cruzado era brutal. Los soldados caían antes de tocar tierra, pero siguieron uno tras otro, porque sabían que si fallaban, Europa seguiría encadenada. Para el anochecer, la cabeza de playa era segura. Habían entrado, no saldrían hasta Berlín. El eje se fragmentaba, Italia se rindió oficialmente. Los partisanos ejecutaron a Mussolini, colgado en una plaza, junto a su amante. Un fin grotesco, para un dictador grotesco. Alemania, ahora sola, enfrentaba a dos frentes. Al este la venganza soviética, al oeste la presión aliada. Y desde el cielo, la muerte caía en forma de bombas. Dresde, Hamburgo, Berlín, ciudades enteras convertidas en brasas. El Tercer Reich se tambaleaba, pero no caía aún. Hitler se encerraba en su búnker, cada vez más paranoico. Aislado y real, pero el mundo real. En abril de 1945, el ejército rojo entraba a Berlín, calle por calle, puerta por puerta. El sonido de las botas soviéticas era el eco del fin. Y el 30 de abril, Hitler se suicidó. Junto a Eva Braun, el Reich de 1000 años había durado 12. Pocos días después, Alemania se rendía. La guerra en Europa terminaba, pero la guerra en el mundo aún tenía un último rugido, y sería el más terrible de todos. Mientras Europa respiraba, el Pacífico ardía. Japón no se rendía, ni siquiera con Alemania caída, ni siquiera ante la evidencia del fin. La batalla de Okinawa fue una advertencia. Una isla pequeña, una lucha feroz, más de 100.000 muertos, civiles lanzándose por los acantilados, soldados escondidos bajo la tierra.
niños con granadas en el pecho. Estados Unidos comprendió entonces que invadir Japón sería una carnicería. Millones de vidas quizás. Y aún así, Japón no cedía. En Washington, una decisión se gestaba. Silenciosa, secreta, definitiva. El Proyecto Manhattan. Un experimento iniciado en 1939. Con un propósito: construir la bomba más poderosa jamás creada. Científicos brillantes. Muchos judíos exiliados de Europa. Einstein, Oppenheimer, hombres de ciencia. Ahora, trabajando para la destrucción. En julio de 1945, la primera bomba fue probada en el desierto de Nuevo México. La luz fue más intensa que el sol. Se volvió eterno por un segundo. Oppenheimer, al ver la explosión, murmuró: «Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos». Pocos días después, se tomó la decisión. Usala, el 6 de agosto. Una mañana clara, en Hiroshima. La gente caminaba al trabajo, los niños a la escuela. El cielo estaba limpio. Demasiado limpio. Hay entonces las calor, silencio. La ciudad desapareció. El suelo se volvió sombra. Las personas, cicatrices sobre el concreto. 80.000 muertos al instante. Decenas de miles más en días siguientes. Quemaduras invisibles, enfermedades sin nombre. Japón no se rindió. El 9 de agosto, Nagasaki. Otra explosión. Otro abismo. Finalmente, el 15 de agosto, el emperador habló por radio. La primera vez que su pueblo oía su voz. Con tono tembloroso dijo: «Debemos soportar lo insoportable». La guerra había terminado. El mundo ya no era el mismo. Millones de muertos. Ciudades en ruinas, naciones divididas, fronteras trazadas con sangre. Y en medio de todo, Heba, así llaman en Japón a los sobrevivientes de la bomba. Cuerpos marcados, recuerdos imposibles, almas que aún hoy siguen contando lo que no debe repetirse. Pero también hubo esperanza. Naciones Unidas. La Declaración de los Derechos Humanos, juicios en Nuremberg. El mundo intentaba recoger los pedazos, intentaba comprender, pero la Guerra Fría ya se asomaba, con sus propias sombras, con su propio miedo, porque la bomba ya no era un secreto, y ahora todos la querían. Lo que terminó en Japón comenzaba en otro lugar. La Segunda Guerra Mundial fue una tragedia, pero una advertencia escrita con fuego, con cenizas, con nombres que no deben olvidarse. Cuando el último disparo cesó, el silencio no trajo paz, trajo preguntas, ruinas, fantasmas. ¿Qué habíamos hecho? ¿Quiénes éramos ahora? ¿Quién podía mirar al pasado sin temblar? La Segunda Guerra Mundial dejó más de 60 millones de muertos, cuerpos enterrados, otros jamás encontrados, familias rotas en todos los continentes, ciudades borradas del mapa, culturas perseguidas, lenguas silenciadas, sueños que jamás volvieron. Pero más allá de las cifras, lo que quedó fue otra cosa. Una herida. Las mujeres que esperaron hijos que no volvieron. Los niños que crecieron sin padres. Los soldados que regresaron, pero nunca fueron los mismos. Calados, despiertos por las pesadillas, rotos por dentro. Y los sobrevivientes del Holocausto, de los campos, de las bombas. Ellos no hablaron por años. ¿Cómo contar lo que no tiene palabras? El mundo intentó reconstruirse. Europa dividida. Alemania partida en dos. Un muro. En Berlín, como cicatriz abierta. Japón, rendido, renació desde las cenizas, pero con una sombra nuclear siempre presente. Estados Unidos emergió como superpotencia, pero también como portador del arma más temida.
La Unión Soviética, triunfante, se encerró en sí misma, y el miedo se transformó en doctrina. Comenzaba otra guerra, silenciosa, pero no menos peligrosa, y los imperios comenzaron a caer. Las colonias despertaron. India, Argelia, Vietnam, pueblos que habían sangrado por guerras ajenas, ahora querían su lugar. La guerra cambió todo. La forma de contar historias, la manera en que nos miramos, con sospecha, con cicatrices. Pero también nos dejó algo más, la prueba de hasta dónde podemos llegar. Y una pregunta pendiente, ¿lo haremos otra vez? Hoy vivimos en un mundo donde las señales vuelven a aparecer. Nacionalismos que resurgen, odio disfrazado de ideología. Mentiras repetidas hasta parecer verdad. Why, por eso, contar esta historia importa, no para revivir el horror, sino para recordarnos que nadie es inmune al miedo, que el odio no empieza con balas, empieza con palabras, con indiferencia. Las tumbas están en Normandía, en Varsovia, en Hiroshima, pero también están en las fotos antiguas, en las cartas sin respuesta, en las canciones que ya no se cantan. El tiempo avanza. Los testigos mueren. Why? La gesta comienza a olvidarse. Pero mientras alguien escuche, mientras alguien pregunte, mientras alguien diga esto, no puede repetirse. Hay esperanza, porque el mundo que tenemos no es perfecto, pero es el único que tenemos. Empieza por recordar, por mirar hacia atrás, por aprender lo que nunca nos contaron.